Bienvenido a esta parte 2 del sistema inmune. En la parte uno ya habíamos hablado de la inflamación un poco, entonces seguiremos hablando que la inflamación es acompañada por la fiebre. En el cuerpo las bacterias pueden ser pirógenos, sustancias que activan o aumentan la temperatura corporal, además de que el macrófago libera la interleucina 1, que es una proteína que causa que el hipotálamo aumente la temperatura corporal o envíe la señal de aumentarla. Y en el proceso de esta inflamación ya hemos visto cómo se promueve la fagocitosis para impedir que el crecimiento bacteriano pueda aumentar. Por último, nos queda hablar de la cascada de coagulación, de la cascada del complemento, perdonen, que ya habíamos mencionado que eran alrededor de 30 proteínas donde se inducía el complejo de ataque a la membrana para poder crear un poro e inducir la lisis celular en ese patógeno. Estas proteínas, que son alrededor de 30, están inactivas en el torrente sanguíneo. No es hasta que el patógeno entra donde el sistema inmune decide activarla para que hagan un target en el patógeno, lo podamos marcar y a los fagocitos se le haga más fácil el comerlos y además de crear el poro. Y aquí lo podemos ver cómo este complejo de ataque a la membrana se forma, en el cual son las proteínas del complemento. Primero, en esta membrana del patógeno se colocó una proteína de complemento, creando un target, haciendo la célula como diana. Luego se crea el poro, por ahí entra agua, se induce la lisis celular del patógeno y una vez los restos se pueden engullir de forma más fácil. Así que luego de esto tenemos que hablar del patógeno porque no hemos hablado sobre qué nos puede infectar. Un patógeno es una sustancia que puede causar alguna enfermedad. Ellas pueden ser virus, bacterias, hongos, protistas, microorganismos en forma general o animales microscópicos. Y este patógeno ya habíamos mencionado que tiene patrones moleculares asociados a él que le dicen al cuerpo que ha entrado algo exógeno, algo que no le pertenece y que debemos estudiarlo bajo el sistema inmune. Ellos en su superficie, esos patrones moleculares, se los vamos a llamar antígenos. Y un antígeno puede ser cualquier biomolécula que él tenga en la superficie de su membrana. Y dentro de ese antígeno va a tener muchos lugares de reconocimiento que le vamos a llamar epítopes o epítopos. En otras palabras, tenemos un patógeno. Ese patógeno va a tener diferentes biomoléculas que van a ser antígenos, pero dentro de esa biomolécula, de esa proteína, tengo varias regiones de reconocimiento que son epítopos o epítopes. Eh, para atacar los patógenos se deben producir todas las células inmunes del cuerpo por hematopoiesis que la lleva a cabo la médula ósea roja. Y dentro de la hematopoiesis, los primeros dos renglones, el progenitor linfoide que produce las células T, B y la NK, y el progenitor mieloide que produce los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos restantes. La imagen que tenemos aquí nos muestra cómo una célula madre produce el progenitor linfoide y el progenitor mieloide. Del progenitor linfoide sale la NK y salen los linfocitos T y los linfocitos B, los cuales esos linfocitos B vamos a ver ya mismo que se pueden convertir en células de plasma, las cuales liberan anticuerpos. Del progenitor mieloide sale el eritrocito, salen las plaquetas, sale el mastocito que libera histamina, sale el eosinófilo, neutrófilo y basófilo y el macrófago, las cuales son células inmunes que atacan en la inmunidad innata y en la respuesta alérgica o contra parásitos. Hay una célula inmune que no se muestra en la imagen, que es la célula dendrítica, pero es bien importante porque la célula dendrítica es la que lleva a cabo la activación o la transición de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa o adquirida. Ella la mensajera que le dice, mira, no podemos, con la inmunidad innata necesitamos activar la inmunidad adaptativa. Así que es bien importante, pero no la presenta en la imagen. No significa que no sea célula inmune. Aquí sí la presenta y tenemos una descripción un poco amplia de todas las células inmunes
tenemos la T helper, es una célula T, un tipo de célula T, que se especializa en el reconocimiento de péptidos externos o ayuda o reconoce patógenos que son presentados al sistema inmune adaptativo por células presentadoras de antígeno o antigen presenting cells, conocidas como APC. También esta célula T helper induce la liberación de las citocinas para activar las células B o activar los macrófagos. Otro tipo de célula T es la célula T citotóxica. Esta se especializa en reconocer y matar células alteradas que han sido infectadas con virus o células que son tumores. La célula B es otro linfocito que se enlaza específicamente a antígenos solubles y ella sí tiene la capacidad de liberar sus receptores de la membrana y a ellos les vamos a llamar como anticuerpos o inmunoglobulinas. Ella también sirve como célula presentadora de antígeno, antigen presenting cell, y se la presentaría a la célula T helper o T ayudante. También ella tiene la capacidad de diferenciarse en células de plasma y células de memoria. Las células de plasma son aquellas que pueden liberar sus anticuerpos de la membrana y las células de memoria son las que en un segundo ataque del cuerpo el patógeno se moriría más rápido porque ya hay células que reconocen y saben cómo matar a ese patógeno. La célula de plasma, esta que tenemos aquí, es una especialización de la célula B, donde en ella se producen más retículos endoplásmicos rugosos para poder producir más proteínas que son los anticuerpos y esos anticuerpos ser liberados de la célula B, en este caso del plasmocito, y el anticuerpo no va a matar al patógeno, pero sí va a funcionar como target para que las otras células inmunes puedan actuar de forma más rápida, pero en este caso los anticuerpos son específicos para cada patógeno. Luego nos sigue la Natural Killer Cell. Ella reconoce rápidamente y mata células infectadas por virus y también células de tumor. El monocito es el precursor del macrófago y se localiza en la sangre. El macrófago es una célula fagocítica que se encuentra en los tejidos. Es un componente de la primera línea celular de nuestro cuerpo, de la línea de defensa, y sirve también como célula presentadora de antígenos. Se lo presentaría a la T helper. El neutrófilo tiene esta forma núcleo lobulado. Es una célula fagocítica que también pertenece a la primera línea de defensa del cuerpo. Se encuentra en el torrente sanguíneo en grandes cantidades y ha traído a los tejidos durante la inflamación. El eosinófilo es importante en la eliminación de los parásitos y también él tiene un rol esencial en las enfermedades crónicas inflamatorias. El basófilo es una célula inmune que circula en la sangre y libera histamina que promueve la inflamación y la dilatación de los vasos sanguíneos. Al igual que el mastocito, es una célula que se encuentra principalmente en la superficie de la mucosa y libera histamina para promover la inflamación. Y también él tiene la función de la respuesta alérgica con el eosinófilo también. La célula dendrítica es la más importante célula presentadora de antígeno. Se lo presenta una célula T helper que no ha sido activada, así que ella ayuda en la activación de las células T citotóxicas. Luego de pasar de las células inmunes, comenzamos con la introducción de la inmunidad adaptativa o adquirida, en esta parte 2 del video, donde discutiremos un poco más profundo qué pasa en el cuerpo cuando ya la inmunidad innata no funciona. Ya habíamos mencionado que esta inmunidad adaptativa o adquirida es lenta pero específica. Tarda en activarse, pero una vez se activa, reconoce el patógeno de una forma fuerte, lo ataca fuerte y como es la última línea de defensa, se espera que el cuerpo pueda batallar con las enfermedades a través de esta inmunidad. No siempre se activa, hay veces que las enfermedades logran acabarse con la inmunidad innata, pero de no poder, pues entonces
se queda con la adaptativa o adquirida. Lo que pasaría si el cuerpo no puede atacar la enfermedad con la inmunidad adaptativa o adquirida, una de dos opciones, la persona se muere o el cuerpo crea una tolerancia con la enfermedad y entonces ahí es que entra el término de enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica no significa que sea fuerte contra el cuerpo, sino es una enfermedad que persiste y el cuerpo creó tolerancia y dice, ok, tú vas a vivir en mí, pero no me vas a matar ni yo te voy a matar a ti. Eso es importante. También tenemos que decir que esta inmunidad innata contiene también una diversidad de armas, por ejemplo, los anticuerpos que ya hemos mencionado, los cuales reconocen al patógeno de forma específica. También en este caso se crea memoria inmune para que cuando venga un segundo caso, un tercer caso de ataque del mismo microorganismo que entró la primera vez, se pueda aniquilar de forma más rápida y el cuerpo reconocer, saber qué hacer. No podemos perder el tiempo. Una característica esencial de esta inmunidad, ya que es específica, es que ella tiene la capacidad de distinguir lo que es propio de lo que es ajeno. O sea que no deberíamos atacar nuestros tejidos. eh, y para esto utilizamos el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. El cuerpo de nosotros, si atacara al mismo cuerpo, estaríamos cayendo bajo la categoría de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide. En este caso específico, las células inmunes que actúan bajo la inmunidad innata son los linfocitos, los T y los B. Cuando un linfocito nativo, entiéndase que no ha sido activado, reconoce un antígeno, él se activa por un proceso que se llama selección clonal. Y en la selección clonal lo que ocurre es que se crean clones de la misma célula que reconoció a ese patógeno y todas van a ser activas. Se tienen que producir más clones para que actúen inmediatamente y algunos de esos clones puedan pasar a células de memoria. Y dentro de esta inmunidad adaptativa o adquirida hay dos respuestas. Una respuesta se llama la respuesta humoral y la otra se llama la respuesta mediada por células. En la humoral trabajan las células B y en la respuesta mediada por células trabajan las células T. Las células B lo que hacen es responder a los antígenos secretando anticuerpos que también se le llama inmunoglobulina con la sigla IG. Las células T regulan otras células inmunes y directamente atacan a células que tienen antígenos. Así que se puede actuar de forma pasiva o de forma activa. Si es de forma activa, lo que resulta es en la activación de linfocitos individuales, un patógeno infecta al cuerpo, entonces el linfocito actúa o las vacunas, que es donde ya nosotros presenciamos eh, al organismo por primera vez y cuando nos ataca, pues ya nosotros tenemos células de memoria para poder matarlo de forma más rápida y saber cómo hacerlo. La inmunidad pasiva lo que hace es que nosotros obtenemos anticuerpos de nuestra madre a través de la placenta. Y esta imagen que tenemos acá es una introducción a la célula B y a la célula T, notando diferencias en esos receptores de antígenos, los cuales le llamamos anticuerpos si son liberados, que la única que puede liberar sus receptores de antígeno es la célula B, porque la T no puede. Y si se fijan, la B tiene forma de Y, anticuerpo o receptor, y la célula T no. Y las diferencias en esos receptores las discutiremos también, pero en la parte 3 de este video. Así que en la tercera parte discutiremos la inmunidad humoral, la respuesta humoral, la respuesta mediada por células y los receptores de la célula B y de la célula T. Hasta aquí la parte 2 del sistema inmune de biología general.